La UIA en guerra contra el gobierno. Inflación febrero, otra vez sopa. La caída de ventas y la entrada de productos de afuera en forma más masiva hace que sea difícil sostener algunas situaciones, y por eso claramente cae la capacidad instalada de la industria. Yo siempre dije, yo defiendo la educación pública, me ponés ahí, me cago a trompadas para defender la educación pública, porque los que están en contra de la educación pública quieren privatizarla y dejar un montón de gente afuera, con esto de los vouchers, ahora con educación en el hogar, o el neoliberalismo que corta recursos. Yo lo que digo es que defender a la educación pública no es decir, anda bárbaro, está perfecta. Claro. Pues nos pone muy vulnerables, hay un montón de dificultades. Fíjense la paradoja esta. Tienen los dólares en sus casas, ustedes perdiendo plata, ¿sí? Pero además el que más pierde es el país, porque de vuelta, esos son dólares, esa es plata que no se canaliza al crédito. Cuando las pymes se quejan y dicen no tenemos crédito, y bueno, ¿y cómo vamos a tener si tienen los ahorros en sus casas? O sea, no hay créditos hipotecarios. Bueno, digamos, de vuelta, para que los haya, tiene que estar la base de ahorros, y los ahorros están. Tiene que transformarse eso en crédito e inversión. Y en esa transición que venimos planteando, vemos con preocupación que en esa transición se abra la economía y que hay que seguir trabajando fuerte en corregir las distorsiones que tiene el país, porque si no, de alguna manera la apertura es un atajo para disciplinar los precios de la economía. Por eso, digamos, cuando ustedes desregulan y cuando quitan impuestos, están devolviéndole al sector privado, que es el verdadero creador de riqueza, la propiedad privada. Y eso es fundamental para que funcione el sistema de precios, y el sistema de precios es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano. Entonces, en la medida que ustedes reinstauran la propiedad privada, la economía florece. Ser empresario en la Argentina, y conozco miles y miles de empresarios, es una tarea titánica. No creo que haya empresarios en el mundo que se tenga que adaptar a tantos cambios y a tantos problemas como le pasa al empresario argentino. Ahora, Rapalini, soy un gran defensor del empresario argentino. Eso es lo que te quisiera decir. Sí, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grimman, dijo la semana pasada que muchos comerciantes iban a quedar en el camino en esta reconversión que plantea el gobierno. ¿Usted cree que también muchos industriales se van a quedar en el camino o tienen que quedarse forzosamente en el camino? Mira, nosotros vamos a trabajar para que la mayor cantidad de empresas se adapten a esta nueva etapa, a una etapa sin inflación. La inflación tapa todos los problemas. Cuando baja el agua hay que empezar a trabajar para ser competitivo. Nosotros vamos a trabajar para que la mayor cantidad de las empresas pueda ser parte de esta nueva etapa, que es una etapa más exigente. Cuando uno va a un país que se integra al mundo, hay una exigencia muy grande, pero esa exigencia también es del empresario y también el Estado, que tiene que acompañar esa exigencia en términos de regulaciones, costos, etcétera, que es lo que venimos diciendo. Por eso, desde hace casi ya un año venimos hablando de nivelar la cancha, de generar igualdad de condiciones, ¿no? Pues si no, bueno, la apertura... ¿De qué país hablan los dirigentes de las gremiales empresarias? Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Javier, mire, hay una pregunta que nunca contesta el oficialismo. Es cómo. No te contestan cómo iba a llegar Nahuel Gallo. No te contesta cómo va a llegar el otro argentino detenido en Venezuela, Juliano. No te contestan cómo van a crear trabajo. Te dicen que si baja esto, sube aquello, y si sube aquello, baja esto, y a vos te va a sobrar un mango, y entonces te lo vas a gastar en no sé qué, y eso va a generar, pero nunca te dicen cómo. El gobierno nunca dice cómo. Lo que está claro es que mientras el gobierno no te explica cómo, avanza con una reforma laboral. Lourdes, buenas noches. ¿Vos sabés cuántos puestos se crearon desde que se reglamentó la reforma laboral hasta hoy? ¿Puestos formales? Sí.
¿Te lo digo yo? Decímelo. Cero. Cero. Porque se ve que no era por ahí. Mirá, te voy a contar una anécdota cortita. Empresario pyme, 10 trabajadores en negro, hoy en Argentina. Sí, te juro que hay empresas pymes que tienen 10 laburantes y que no están registrados. Llama a su contador, Sí. le dice, che, ahora que salió la reforma laboral, los quiero poner en blanco. Esto es real, ¿eh? El contador le dijo, ¿estás seguro? Te hago la cuenta. Y al tipo le salía exactamente lo mismo, o poquito menos, que hace un mes atrás. Y el tipo le dijo al contador, no, déjalo así, si yo sigo ganando lo mismo, ¿esto no era para beneficiar a los empresarios pymes? Bueno, el contador le contestó, no, y demás. Pero eso el gobierno nunca explica cómo. El gobierno te dice, hay una reforma, va a crear trabajo. ¿Cómo va a crear trabajo? Nadie lo sabe. En el medio de todo esto, Caputo te pide tus dólares. A mi casa que no venga Caputo porque no hay nada. Nada. Supongo que la mayoría de los televidentes a esta hora de Crónica, si Caputo va a su casa y les pide que levanten el colchón, seguramente no encontrará nada. Como la mayoría de las casas de un país que está sumergido en la pobreza y una crisis extrema. En ese marco, el gobierno dice, y lo volvió a decir hace pocos días Toto Caputo, que la inflación en agosto va a ser cero. Sí. O va a empezar con cero. Va a empezar. A mí, la tenemos a Delfina Rossi, en un ratito vamos a hablar con ella, lo que me dicen los economistas con los que uno consulta habitualmente, es que la inflación de marzo, un mes estacionalmente alto, va a estar más cerca de 4 que de 3. ¿Escuchaste? Más cerca de 4 que de 3. Lejos está el 0% que pronostica el Toto Caputo. Pero vos me dirás, che, Agustín, vos consultás a economistas cuca, economistas opositores. Bueno, nada, hace falta ver los datos que los propios bancos o las consultoras le dan al Banco Central y ve que la escalerita va para arriba, no tan para arriba, como me dicen mis consultores amigos, por supuesto, pero sí para arriba. En ese marco, hay provincias que empiezan a no poder pagar los sueldos, hay levantamientos policiales, la semana pasada y esta, hubo docentes de paro en toda la Argentina esta semana, en algunas provincias muy fuertes, vamos a estar hablando de eso. Y como si esto fuera poco, una interna desatada dentro del propio gobierno. Una interna muy fuerte desatada dentro del propio gobierno que tiene este panorama, que elige no ver. Un panorama que es concreto, que es real, que los números lo dicen, pero sin miramientos, y que sobre todo, ¿sabes qué? Se siente en la calle. Se siente en la calle. No importa con quién vos hables, ni a quién haya votado, pero se siente en la calle. Fue viral un testimonio esta semana de una comerciante que tenía que cerrar su empresa, su negocio. Decía, el cronista le preguntaba, ¿por qué cerrás? Porque la verdad que no se vende. Y decía, pero no es culpa del gobierno. Ahora, que vos pienses que no es culpa del gobierno, no hace que tu negocio permanezca abierto. Estos son los datos, Lur. Sí, una industria en caída libre. Mira, 7,5% cayó el desempeño industrial en territorio nacional. 53% de las empresas tiene baja de la producción, o sea, la mayoría. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Después lo vamos a detallar, pero construcción, metalmecánica, textil, una de las más afectadas, tienen bajas entre 20 y 25%. 22% de empresas redujo puestos de trabajo. Pero vos decías, ahora con la reforma laboral, un boom de toma de nuevos empleados, nada de eso ha sucedido. Lo que no dice el gobierno es cómo. No, nunca. El gobierno evita decir cómo, porque no sabe. Porque no sabe. Digo, hay algo que dijo Lali Espósito esta semana que fue viral. Payasos, les dijo. Y uno empieza a creer que el análisis de Lali Espósito es correcto. Porque el gobierno no puede contestar la pregunta más sencilla de cualquier plan, de cualquier diseño estratégico, de cualquier política pública. El cómo. El gobierno te plantea un resultado, vamos a generar empleo. El gobierno te plantea una herramienta, por ejemplo, la reforma laboral. En el medio,
por obra y gracia del Espíritu Santo se va a generar trabajo. El gobierno no contesta una pregunta muy sencilla. ¿Cómo? No puede contestar el cómo de todo su proyecto. Delfina Rossi está con nosotros, economista, ustedes la conocen, por supuesto. Delfina, ¿es correcto este dato que me pasaban algunos consultores y economistas que la inflación... Ahora esta semana se va a conocer la inflación de febrero. Sabemos, empezaron las clases, es un mes estacionalmente alto, marzo, y el viernes cuando hablaba con un economista mío, le pregunto, che, bueno, febrero, ¿cómo viene? Me dijo 2,7, 2,8, 2,9, por ahí, cerquita del 3. Y me dice, pero Agustín, ojo con marzo. Le digo, ¿cómo ojo con marzo? Siempre. Y me explicó esto. Estacionalmente es alto. Hace muchos meses que viene subiendo la inflación. No te extrañe que la inflación pueda estar más cerquita del 4 que del 3. Y me puso el condicionante de la guerra. Claro. Suba del precio del petróleo. Bueno, hoy justamente el precio internacional del petróleo estaría aumentando un 20% por los distintos bombardeos que estuvimos viendo, muchos destinados directamente a refinerías. Y bueno, Qatar avisó que el barril de petróleo puede llegar a $150, así que estaba en la zona de 50, 70, 80. Esto la verdad que al bolsillo de los laburantes, más en un contexto donde el gobierno le promete a los empresarios de petróleo y gas argentinos que no se va a disasociar el precio del mercado interno del precio internacional, o sea que va a haber un traslado al precio nacional de la suba de los precios internacionales de petróleo. Eso, las perspectivas además en una guerra que no parece tan corta, la verdad que preocupa mucho para el bolsillo de los laburantes. Ahora, Delfina, en Argentina es como una trampa pensada solo para los trabajadores en algún sentido. ¿Por qué digo esto? Uno dice, che, si sube el precio del barril de petróleo, Argentina en un principio le conviene porque estamos desarrollando un polo energético, un polo de petrolero, entonces Argentina va a exportar a mayor valor y le va a quedar más dólares. Uno piensa. Pero al mismo tiempo piensa, che, el dólar Argentina lo tiene planchado y el gobierno hace cualquier barbaridad para mantener la inflación a raya, la supuesta inflación que mide el INDEC a raya. Por un lado, si sube el barril de petróleo, decís, che, bueno, ojo que Vaca Muerta nos puede nutrir de dólares. Y por otro lado decís, che, si sube el petróleo, la inflación vuelve a subir. Es como una trampa. Lo que pasa es que el efecto de la guerra es combinado, ¿no? También lo que vimos esta semana es que se está interrumpiendo el comercio internacional, que va a haber lo que vimos cuellos de botellas, tiene una repercusión también sobre el tema de los alimentos. Argentina, por supuesto, al exportar en este momento petróleo, gas y también alimentos, en momentos de crisis tiene lamentablemente por situaciones espantosas ciertas oportunidades, pero también hay que ver que esté dispuesta la otra parte a comprarte, ¿no? Si hay una caída de la producción mundial y cómo nos anclamos en eso, va a ser muy difícil, sin mencionar el hecho de que también puede ser un objetivo militar importante Argentina y nuestro centro de petróleo y gas en un contexto tan delicado, con Milei exacerbando su posición pro Estados Unidos, pro Israel, en un país que ha sido históricamente equidistante de posiciones y conflictos internacionales como este. Mira, les comparto a nuestros invitados y también a ustedes del otro lado las principales dificultades de los argentinos o las principales preocupaciones, ¿no? Dificultad para llegar a fin de mes, inseguridad, el salir a calle, bajos ingresos, problemas de endeudamiento personal, falta de trabajo, desocupado. De los 5 primeros, hay 4. Están todos relacionados. Que tienen que ver con la realidad del laburante a pie. Juan Manterola es docente y Uber, y trabajador de aplicación. Y trabajador de aplicación. No sos una rara avis, no, porque cada vez uno encuentra más efectivos de seguridad que tienen que hacer Uber o cualquier tipo de aplicación, que deciden hacerlo para completar un salario. Docentes, ni que hablar, docentes universitarios, muchos. ¿Cómo estás viendo la situación en la calle, vos que tenés el día a día? No, la situación es un poco lo que vemos dentro de las universidades y en general es más o menos lo mismo. Muchísimos compañeros y compañeras de las universidades estamos saliendo a buscar otros trabajos para, bueno, ahí vos tenés los datos, para poder llegar a fin de mes, ¿no? En general, en mi caso, yo estoy trabajando en Uber desde mediados del 2023, donde directamente el desafío era llegar a fin de mes. Con los sueldos de la universidad no alcanza.
En mi caso, y no es mi caso, es el caso Sí. general, yo cobro 250.000 pesos en la universidad. Obviamente es imposible vivir con eso. Pero como vos decís, no sé, el otro día yo estaba llevando a una mujer que me contó que era policía, que estaba de la Federal, que estaba yendo a hacer adicionales, era la 1 de la mañana, estaba yendo a hacer adicionales, y me contaba que ella, además de los adicionales, también trabajaba de Uber. O sea, es decir, esto es algo que le está pasando a muchísimos compañeros, compañeras, y que en el caso de la universidad está llevando una crisis que, a mi modo de ver, es probablemente el peor momento de la universidad pública en Argentina desde la vuelta de la democracia. Recordemos que el 16 de marzo hay declarado ya una medida de fuerza, un paro. Los docentes están pidiendo que se cumpla una ley. Nada más que eso. Que se cumpla una ley que fue sancionada por el Congreso, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y que fue ratificada por el Congreso de la Nación. Después de todo eso, el gobierno dice, che, yo no te garpo. Por eso los docentes van al paro el 16. ¿Está bien lo que digo? Totalmente, sí, sí. Sí, ustedes lo escucharán siempre a Milei, a Bullrich, que dice dentro de la ley todo, el que las hace las paga. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla una ley que tiene aprobación por gran mayoría en el Congreso, con todas las fuerzas políticas que la votaron, y que el gobierno sistemáticamente la esté incumpliendo, y que la ley simplemente dice: actualicen los salarios de los docentes que perdieron plata en estos 2 años de gobierno, que es 50%. Aparte lo dice una ley. Sí. Digamos, tenés que cumplir la ley. Ahora voy con esto, quiero volver con Delfina, pero antes tengo porque Juan no es una rara avis. No, vos sabés que Juan fue tendencia en la semana porque llegamos al mundo, la CNN hizo un informe de los profesionales manejando estas aplicaciones y Juan dio la vuelta al mundo. ¿Te acuerdas que decía fenómeno barrial? No, estamos en el mundo, bueno, estamos llegando al mundo contando estos casos. Ahora, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de las changas generalmente se lo asociaba con personas, qué sé yo, que tenía alguna asistencia y para completar así alguna changa cerca de su vivienda? Bueno, esto que hoy te presentamos son las changas de la clase media. Lo que más se registra son casos de deliveries en bici o en moto o en lo que tenga, choferes de aplicaciones como lo hace Juan, y también en el caso de las mujeres muchos budines, muchas tortas, tortilla en la calle o reventa, es decir, compra mercadería y revende. Son las changas para tratar de llegar. Nadie le está haciendo changas para irse, para mejorar, para comprar una casa, para cambiar el auto. Fíjate algunos datos, ¿no?, de lo que tiene que ver con esto. Se calcula que en la aplicación, en Uber, hay 40.000 choferes. Claro, cada mes hay más choferes activos. El 85% trabaja no más de 3 horas al día. Por eso ahí te da el perfil de que tiene un trabajo formal, en muchos de los casos, relación de dependencia, en blanco, con todos los derechos, pero no llegan. Por eso se habla de estas 3 horas al día. Y esta changa de la clase media nos da un perfil nuevo en nuestra sociedad. Ahora lo vas a ver. ¿Qué significa esto? Por eso no, ¿qué dicen? Estoy peor, pero todavía aguanto. ¿Por qué? Porque tiene pluriempleo, porque hace un empleo, más una changa, más endeudamiento, más deterioro de la calidad de vida. Todo este combito hace que la desocupación no crezca, porque vas a decir, che, pero entonces estamos bien, baja el desempleo, no hay crisis, no hay gente en la calle, la gente está tratando de llegar a fin de mes. Otra vez con el tema mediciones. Las mediciones en Argentina son un papelón. Sí. Pero conceptualmente un papelón, no hay una estadística que sirva. No hay, no las mediciones privadas, por supuesto. Estoy hablando de las mediciones públicas, chicos. Por favor, tengo a Georgita tenés y a Lara. Tenés dos encuestadores. No, lo que quiero decir. No se vayan. Es que el INDEC, en vez de esclarecer, oculta. Claro. Las estadísticas públicas en Argentina, en vez de esclarecer, ocultan. Porque más allá de la canasta, de la ponderación, que lo que sabemos con el IPC y todo esto, si vos desagregás y te metés adentro de la estadística, encontrás que creció el desempleo. Claro. Pero tenés que bucear en la estadística para encontrar que creció el desempleo, tenés que comparar datos, tenés que hacer la cuenta de cuánta gente buscaba laburo hace una semana, cuánta gente busca un laburo este mes. Bueno, es muy complejo saber la realidad de la Argentina a simple vista a través de las estadísticas públicas. Digo, es así desde siempre. Puede ser. Ahora parece mucho más complicado. Hay que usar. Ahora, ¿sabes lo que cuesta? Que el dato coincida con la realidad que uno vive. Te tenés que meter. El dato está, ¿eh? Si lo buscas, el dato termina coincidiendo con la realidad. Pero tenés que bucear. Santi y Georgeta no me miran, no hablaba de usted. ¿Está enojado? No hablaba de usted. Estaba hablando del Team INDEC. Y ni siquiera de los laburantes.
sino cómo se Claro. piensa la estadística pública en la Argentina. Igual hay, Sí. hay datos que me parece que estaba bueno acompañar, ¿no? De los 200.000 puestos de empleo formales que decían de las industrias que cierran, de los desempleos. Claro, lo que se viene sustituyendo son, tenemos 200.000 trabajadores formales que trabajan en una industria, en una gran empresa, etcétera, que se fueron a la casa. 100.000 que son sector público más trabajadoras de casa particulares, ¿no? A grandes rasgos. Y lo que se genera es eso, 450.000 informales que están en la changa de la changa y algunos que consiguen un monotributo, ¿no? Pero el deterioro Ni hablemos total. lo que ha hecho el gobierno con el monotributo. La guita que tenés que desembolsar para poder laburar en la Argentina es una locura. Es Pero bueno, a mí una me gusta, locura. siempre hemos denunciado durante muchos años, desde los 90, por decirlo de alguna manera, el hecho de la precarización laboral. La OIT siempre empezó a hablar, bueno, hay una precarización, no se cumplen los derechos. Y ahora el escenario es de explotación laboral. Porque si vos estás trabajando a destajo 24 horas, para dormir 4, para volver a trabajar, eso es explotación. Sí, claro, Ni poné el nombre siquiera que es una quiera. precarización Poné el laboral. nombre que quiera. Volvimos a la Edad Media. Bueno, era el objetivo quizás de este gobierno. Santi Giorgita, buenas noches, bienvenido, ¿Cómo estás, querido. Saúl? Gracias, ¿Todo gracias bien? por la bienvenida. Sí. No, un placer. Un placer. No, bueno, digo, pensaba en todo esto y en esto que hace el gobierno de aferrarse a un discurso que casi no existe, ¿no? El gobierno parece solo hablar a los propios, nunca contesta el cómo y parece abrazarse un núcleo duro que, no sé, ustedes, los consultores, dicen que tiene un núcleo duro de 30, 32, 32. Yo Sí. descreo, porque sí los voy a pelear toda la noche. Porque la verdad que no lo veo. ¿Por qué decide el gobierno aferrarse a un discurso que se da, pero está a las piñas con la realidad? Y porque es lo único que le queda, Agustín. Digo, que 30% que nosotros hablamos del núcleo duro, que es el que te dice, si querés, nosotros tenemos que poner en dos gráficos muy, muy singulares, que es cómo está tu situación económica hoy. El 30% te dice que está bien, solo un 10% que te dice que está mejor que antes, un 20% te dice que está bien, y cuando le preguntás si las políticas económicas que llevó adelante el gobierno impactaron de forma positiva o negativa, ese 30% vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que le pasa al gobierno hoy? No tiene nada para mostrar. Digo, recién veía recortes de la entrevista, vamos a decirle, que le hizo Ahora vamos a compartir un poquito. Majura Milei. Sí. ¿Hace falta? Y Sí. ya, bueno, yo no tomo ningún dato. Digo, yo adhiero a lo que vos decís de los números, sobre todo los que tiene a cargo el Estado Nacional. Yo no tomo ningún dato válido. Ningún dato válido. Por la metodología, por lo que el gobierno se caracteriza en lo que hace cuando quiere decir algo. Y cuando vos querés contrastar la realidad, si querés con las encuestas privadas, con las encuestas públicas, con cualquier actor del gobierno que te dice qué es lo que está pasando, y choca constantemente. ¿Qué dice Milei? Que esto lo cree en serio, es lo que, y me parece que es una de las cuestiones que sobre todo los que están mirando deben pensar. Dice, si yo perdí el trabajo, si yo me quedé sin laburo, si a mí me echaron de la empresa, si cerró la empresa, lo perdí el trabajo efectivamente. Claro, Me quedé sí. sin laburo, tengo que ver cómo hago para llegar a fin de mes, ahora sin trabajo. Ya me costaba teniendo trabajo, ahora sin trabajo, tengo que ver peor cómo hago. El gobierno dice, no, pero ese trabajo no se perdió. Lo volvió a decir hoy el presidente. Dice, ese trabajo se está, es como la canción de Jorge Drexler, se está transformando. Todo se transforma. El problema es que se transforma en algo mucho peor. Claro. Ahora, ¿cuál es el anclaje fuerte que tiene el gobierno y que es lo que hoy le da perspectivas para soñar con una reelección? Hoy lo dijo, la reelección va a ser si hago las cosas bien. Bueno, suerte Javier Milei. Porque cuando vos le preguntás cómo va a la sociedad argentina, cómo crees que va a estar tu economía familiar, ese 30% que hablamos sube a un 40% de que creen que van a estar mejor, que hoy están mal. Y ahí me parece que hay algunas cuestiones que la oposición empezó a desarmar con Axel Kicillof a la cabeza, con una frase muy sencilla. La primera es, no es necesario sufrir. Claro, no es necesario así de sufrir. sencillo. Vos sabés, Santi, que es muy interesante lo que está pasando en el interior del país. Yo los invito a ustedes del otro lado Clave para recorrer- pensar el 27. a recorrer por lo menos las noticias principales del interior del país. Cómo se va descomponiendo todo el tejido. Bueno, lo hizo público Cornejo esta semana, Sí. ¿no? La destrucción del empleo a lo largo y a lo ancho del país, salvo Neuquén y Río Negro. Ahora, Lara, te pregunto, similar a lo que le preguntaba a Santiago. Digo, el gobierno
no parece hacer pie en sus políticas de empleo en el interior, salvo en 2 provincias y con porcentajes muy mínimos. Y sin embargo, sigue blandiendo un discurso diciendo, che, a nosotros estamos en lo correcto, estamos acertados, pero al mismo tiempo Toto Caputo va a pedirle a la gente que saque los dólares del colchón. ¿Dónde está la fortaleza? Yo lo que no veo es fortaleza en eso. No coincido con esto que dice Santi. Bueno, es lo único que puede. Me parece que ni siquiera eso puede. Bueno, yo ahí coincido con él en algo que se ha venido dando desde diciembre del 2023 hasta el día de hoy. Cuando vos le preguntás a la gente cómo evalúa su situación actual y parte de los números que mostrabas hace un ratito respecto de, esa es una pregunta que le hacemos a la gente, de cuál es tu principal problema personal, ¿no? Y ahí el principal problema personal es no llegar a fin de mes. Ahora, cuando les preguntamos cuál es el principal problema del país, volvió a ser la inflación el principal problema del país, una cosa muy material. Lo que vemos es que la evaluación de la situación actual es en su mayoría negativa, ¿no? La estamos pasando mal. Cualquier pregunta que vos hagas que tenga que ver con problema del país, problema de la situación actual, el 50% en diciembre y ahora el 49 y piquito nos decía que no le alcanza o no le alcanza y tiene algunas dificultades o no le alcanza y tiene muchas dificultades. Los que dicen que tienen muchas dificultades es el 20%, o sea, 2 de cada 10 y algunas dificultades 3 de cada 10, o sea, hay gente que no llega. Pero cuando le preguntás cómo crees que vas a estar dentro de un año, a nosotras nos da que el 42,5 bajó 2 puntos respecto de diciembre, o sea, hubo un efecto verano, pero todavía se sostiene por encima del 40% el que cree que dentro de un año va a estar mejor. Basado en la fe, nada más. Basado en la fe, claro. Basado en el contraste con el pasado, Okay. Basado en la falta, o sea, y esto es cuando vamos a lo focus y tratamos de testear, bueno, ¿basado en qué? Es basado mucho en el contraste con el pasado, mucho en la falta de alternativa, de un proyecto alternativo, y vos decías recién, bueno, el presidente no dice cómo. La oposición, cuando vamos a preguntar y hacemos el doble clic, la oposición tampoco dice cómo, entonces frente al que nadie diga cómo, para quién, de dónde se va a sacar el dinero, hacia dónde vamos a ir, frente a esa falta de proyecto sigue habiendo un 40%, y esto también se sostuvo durante todo el 2025, entre el 40 y el 45%, que cree que dentro de un año va a estar mejor. La gestión nacional, sí. Y eso es también bastante sorprendente, tiene un 47% de imagen positiva. La gestión, no el presidente de la nación, la gestión. O sea, hay ahí una confianza. ¿Basado en qué? Yo me agarro de esto que dice Lara para volver un poco a la economía, ¿no? Cayó otra vez la recaudación en la Argentina, con datos tremendos en estos primeros meses del año, y en carpeta hay más ajustes. Hoy me hablaban de 220 retiros voluntarios en AFIP dentro de poquito, despidos o jubilaciones que no se van a reemplazar, lo mismo en los medios públicos, lo mismo en otros organismos del Estado. ¿Es una espiral infinita el ajuste? Yo antes quería hacer referencia a lo que decía Lara y te respondo, Agustín, pero la realidad es que uno podría entender de manera racional el pensamiento de la gente. ¿Yo por qué voy a estar mal si me dicen que la Argentina va a estar bien el año que viene? Si me decís que hay una recuperación del crecimiento del PBI, si aumentan las exportaciones, si por primera vez estamos haciendo licuefacción de gas y vamos a exportar, si se están haciendo grandes gasoductos por parte de grandes empresas, ¿cómo todo eso no derrama? Lo digo entre comillas, ¿no? Lo que la gente estaba acostumbrada, el común, el pensamiento económico, es que cuando el PBI crece, el empleo se genera. No importa el mecanismo, más o menos algo pasa. Y el problema acá es que el modelo que plantea Milei y Caputo lo dijo explícitamente estos días, no nos importa la industria, dice. No le importa la producción industrial. Cree que toda la producción industrial es simplemente para cobrar más caro. No ve una necesidad de tener producción de neumáticos para que la cadena de automotriz Argentina, Brasil sea sostenible y estratégica en términos soberanos en un mundo en guerra. No lo ve, no lo comparte, no creen en eso. Entonces, hay una desarticulación de un modelo económico que con sus más y con sus menos estaba anclado en un círculo rojo industrial y Milei está rompiendo eso.
Entonces, yo creo que es normal el desconcierto y quizás por eso lleve más tiempo poder explicarle a la gente por qué Milei y Caputo tiran bombos y platillos y dicen que a la economía argentina le va bien y que el riesgo país a veces baja y no tanto, y cuando no tienen excusas y no saben explicarlo dicen que siempre el problema es la oposición y el kirchnerismo. Pero lo que no le dicen a la gente es que a ellos las macro le puede cerrar, pero no con la gente adentro. Sí. Quieren un modelo de extrema desigualdad como en otros países de América Latina, porque además cuando hay docentes universitarios bien pagos, cuando hay trabajadores industriales sindicalizados, cuando hay una clase media que puede pensar, claro, le reclama un Estado y una democracia que funcione. Entonces este circo se termina cuando la gente tiene tiempo y puede pensar y salir a decir, che, basta, basta, quiero dejar de laburar y quiero una democracia, quiero derechos, quiero tener tiempo para ir al teatro, ir a la escuela, ir a educarme, tener ocio, tener el tiempo de vacaciones, digo. Sí, ahí en lo que decías hay algo que vemos sistemáticamente y que creo que Santiago también lo debe ver, es quién es el interlocutor que puede transmitir estos mensajes. Ajá. La realidad es que los interlocutores, cuando salimos a medir imágenes y la validez de esas, o sea, la validez de los discursos, ¿no?, que se traducen en mala o buena imagen, los interlocutores que aparecen, que pueden salir a decir algo vinculado a un contradiscurso del gobierno, están invalidados públicamente. O sea, son personas que han protagonizado los últimos 20 años y los oídos de la sociedad están cerrados para esas personas. Todavía, y no aparecen todavía. Y no aparecen liderazgos todavía, y te diría que eso va a permanecer, porque el corte por género y edad, especialmente por edad, frente a esos discursos, es muy fuerte hace mucho tiempo. Entonces no aparecen liderazgos alternativos, y en ese porcentaje de quienes, porque si decimos que un 40% cree que va a estar mejor, hay un 60% que no lo cree, claro, o que no lo dice tan fuertemente. Ese 60% no encuentra un proyecto ni un liderazgo alternativo. Sobre ese 60%, a mí me llama la atención. Le pregunto a Juan, recordemos, Juan Manterola, profesor universitario, pero también chofer de aplicación. ¿Sabes que me acordaba, Juan, de Julio Cordero, el secretario de Trabajo, que dijo, ¿para qué quieren tiempo libre, no? ¿Por qué quieren trabajar poco? Está mal visto. Juan, vos cuando comenzaste con la aplicación dijiste, che, va a ser un tiempito hasta que recomponga. ¿Cómo ves vos tu futuro? ¿Qué pensás? ¿Cómo vas a estar el año que viene? Bueno, un poco lo que contaban recién de esta cosa de que hay muchas personas que o que se están quedando sin laburo o que no están llegando a fin de mes. Yo digo, mucho ojo con eso, ¿no? Porque este refugio, que para muchos es el trabajo de aplicación o las changas, otras cosas, también está empezando a llegar a un límite. A mí en lo personal, ¿no? Lo que yo veo es que me rinde mucho menos de lo que me rendía cuando empecé a trabajar en el 2023, porque hay más gente ofertando su auto, las tarifas bajan, la gente tiene menos guita en el bolsillo, entonces también usa menos Uber, digamos. Entonces, ojo, porque eso que hoy por hoy parece ser como una vía de escape para muchos y muchas, también empieza a ser un límite. ¿Cuántas horas haces? Mira, yo soy de ese grupo que no hace tantas. Generalmente yo trabajo de lunes a viernes, trabajo en 2 colegios secundarios y en 2 universidades. O sea, tengo muchos trabajos y en general salgo los fines de semana. Generalmente la rutina es terminamos de cenar, la bebé se va a acostar y salgo hasta las 4 o 5 de la mañana. Y si puedo meter algún día en la semana, también. Sobre todo si al otro día a la mañana capaz no tengo que ir al colegio, bueno, aprovecho el horario nocturno, que es el horario... Pero pagan menos el viaje ahora. No, sí, totalmente, sí, hay menos oferta de viaje. Es un esfuerzo tremendo. Tampoco lo digo desde un lugar ni de héroe ni de Marte, hay un montón de gente que está en esta ciudad y peor, digamos. Pero uno piensa en esto, lo que decía al fin, es decir, bueno, yo no quiero ser millonario, quiero tener un trabajo que me permita llegar a fin de mes, poder irme de vacaciones, pasar tiempo con mi hija, con mi familia. Hoy este escape es para eso, para intentar cubrir eso. Ahora, Juan, cuando voy a lo que decía Lara hace un rato nada más, cuando vos ves a la clase dirigente, a la oposición, ¿hay alguien que te llama la atención? ¿Hay algo que vos decís, che, esto me interesa, es por acá? ¿O pensás que no hay alternativa por ahora? Bueno, a mí me parece que obviamente es un momento
digamos, para los que cuestionamos lo que está pasando, es un momento muy delicado, muy, digamos, donde nos sentimos un poco desamparados en encontrar referencias políticas. Tenemos a Cristina que está presa. Creo que también algunas cosas se van generando de abajo. La universidad dio un ejemplo de eso. Nosotros no nos olvidemos que hace ya creo que 2 años hicimos la famosa marcha universitaria, después que fue más de 1 millón de personas. A este gobierno no se le habían sacado muchas leyes. La universidad logró eso, por eso también está ahora emperrado en no cumplirla, digamos. Pero yo digo, ojo cuando se tocan estas fibras sensibles para la sociedad. La sociedad le dijo a Milei, acá no, la universidad es para nuestro pueblo. Nosotros siempre decimos, es no solo la posibilidad de crecimiento individual, sino es el crecimiento familiar, del barrio, del país. Si se habla de Argentina potencia, es decir, Argentina en 30 años va a ser potencia, ¿cómo se puede pensar un país que es potencia sin universidad? Bueno, pero no solo pasa en las universidades y los límites a Milei empiezan a aparecer. Dale, vamos. Atención. Docentes en lucha, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Asambleas express ilegales. Los maestros autoconvocados en alerta. Mira, por ahí pasó desapercibido, pero mira lo que es esa imagen. Mira lo que es esa imagen. Esto pasó en Argentina esta semana, yo te juro. Por ahí no lo viste, no te lo cruzaste en ningún medio, porque estamos ocupados charlando de Messi y Donald Trump, quizá, o estamos ocupados de otra cosa. Pero esto pasa en la Argentina. Esto pasó esta semana en la provincia de Catamarca, donde los docentes se cansaron y salieron a la calle. En una manifestación, a mí las imágenes me llamaron mucho la atención, me pareció muy masiva, pero vamos a charlando con una docente que estuvo ahí. Soledad tiene la gentileza de atendernos. Soledad, ¿cómo te va? Agustín te saluda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, contame, ¿es mi percepción de que la marcha fue muy importante o fue muy importante? No, realmente fue una marcha masiva. Debido a la situación muy angustiante, acuciante que estamos viviendo los docentes de Catamarca, nosotros a nivel nacional estamos casi los peores pagos del país, para que te des una idea. En un contexto nacional donde todo el mundo la está pasando mal, ¿cierto? Pero encima, además de ser los peores pagos, ya estamos en una situación asfixiante. Por eso hemos decidido salir a la calle. Si bien venimos ya manifestándonos hace tiempo, y ahora que estamos en tiempos de paritarias, teníamos la necesidad imperiosa de salir a pelear por nuestro salario, porque ya no podemos seguir viviendo así. Soledad, tengo una consulta. ¿Cuánto cobra un docente en Catamarca? Por ejemplo, a nivel inicial, el sueldo del básico está en 566.000. La hora cátedra de secundaria está a 37.000. 37.000. Un docente, pará. Uno la cátedra. Eso es la hora cátedra. 37.000 pesos uno la cátedra pagan en Catamarca. Sí, y eso de acuerdo a las horas que pueda acceder cada docente, ¿cierto? El máximo son 36 horas, pero a veces es difícil llegar a las 36 horas. ¿Y qué le contesta? Más que nada por la falta de asambleas. Soledad, cuando reclaman, ¿qué les contesta el gobernador Jalil? A nosotros nada, con nosotros todavía no ha tenido diálogo, esto es lo que estamos solicitando. Y es irónico, ¿no? Porque yo lo he visto que él se vende como un gobernador dialoguista, pero dialoguista con el pueblo no es, porque nosotros nos venimos expresando hace mucho tiempo. Desde el año pasado también hemos presentado notas para que nos reciba, porque nosotros somos docentes autoconvocados. Quiero aclarar esto, somos docentes autoconvocados que lamentablemente tenemos que salir a las calles porque la representación gremial es más colaborativa con el gobierno que representativa de sus afiliados a los que se debe. Y no hemos recibido ninguna respuesta del gobernador. Al contrario, toda esta última semana, porque venimos manifestándonos hace una semana ininterrumpidamente, además de las manifestaciones que venimos haciendo hace muchísimo tiempo,
Esta semana fue muy, muy masiva en todo el interior de Catamarca, en la capital. Venimos manifestándonos hace una semana completa, mañana, tarde, hacemos vigilia, cortamos ruta, hacemos de todo. Y no estamos recibiendo respuestas. Entonces nosotros lo que pedimos es eso, respuesta a los docentes autoconvocados, que nos reciban, que nos escuchen. Claro. Nosotros estamos pidiendo un básico de 1.300.000, que es la línea de la pobreza. Claro. Soledad, recordemos que cuando se dio ese paro, fue un paro nacional. 16 provincias no comenzaron el ciclo lectivo. Entre otros puntos, piden paritaria nacional docente, que por si alguien se olvidó, en nuestro país había un acuerdo mínimo, una base, ningún docente podía cobrar menos de eso y cada provincia podía negociar para arriba. No hubo ningún intento, ningún diálogo, ya dijo, dialoguista con el gobierno, pero con el pueblo y con los laburantes, nada. No hubo ni siquiera un acercamiento de, bueno, los voy a atender, pero denme tiempo. ¿Nada dice el gobierno provincial? No, totalmente lo contrario. Con respecto al paro nacional que se dio el lunes, los gremios docentes de acá de Catamarca, TIRCA, SADOP, ATECA, UDA y TUTECA, en un principio se adhirieron, pero después, el domingo última hora, el gobernador decidió dictar la conciliación obligatoria, incluso sobre el paro nacional. El gobernador provincial dictó la conciliación a nivel nacional y los gremios la acataron. Debido a esto, nosotros decidimos lo mismo, adherirnos al paro nacional y salir a las calles a manifestarnos. Y debido a eso, hemos sufrido amenazas de descuentos, amenazas de sumarios. Ahora incluso está queriendo criminalizar de alguna manera las huelgas porque está mandando desalojos con gendarmería a las calles cuando salimos a reclamar un sueldo. Pero si ya hemos agotado todas las vías, y no nos escucha. Él se lleva de que recibe a los gremios, pero los gremios tampoco nos escuchan. Hemos venido de varias actas paritarias, ellos van a escuchar lo que el gobierno quiere ofrecerles. Una vez nos preguntaron si aceptábamos o no, pero después no se sientan con las bases a preguntarle qué queremos nosotros. Entonces nosotros no nos queda otra que salir a la calle a manifestarnos y a decir qué es lo que queremos, porque de otra manera no nos escuchan. Al contrario. Soledad, te hago un punto, déjame hacerte un punto ahí, porque la suma del FINA, que es economista, y me va a ayudar a entender esto. ¿Cuánto es la responsabilidad del gobernador Jalil en no poder pagar un mejor sueldo? ¿Y cuánto es la responsabilidad de un gobierno nacional que desfinanció ese fondo de incentivo docente y que, ante una caída general del consumo, los gobiernos provinciales tampoco recaudan? ¿Cómo se puede medir esa responsabilidad disociada? Sí, yo no recuerdo cómo votaron los catamarqueños que responden a Jalil en el presupuesto nacional y sobre la eliminación del FONID, ¿no? Porque la pregunta sería eso, es un gobernador que más allá que tenga diálogo sobre otras cosas, negoció para que se elimine cuando él sabe que necesita las provincias del norte argentino son las más necesitadas en el acompañamiento del presupuesto nacional para trabajadores del Estado, para policías, para docentes, etcétera. Bueno, deberían haber ahí negociado más. No sé, a mí me gustaría preguntarle a la docente catamarqueña si ven el famoso derrame, por ejemplo, de la minería en Catamarca, si sus familias por lo menos están mejor con el supuesto RIGI y todo que el gobierno habla, porque vemos la crisis esa por un lado y me parece que no se compensa tampoco con el escenario económico, ¿no? Bueno, yo me voy a referir al escenario económico de lo que es Catamarca con respecto a la minería que recién nombrabas. Catamarca es una de las provincias que tiene mayor participación con la minera. Acá hay muchas empresas mineras del exterior, o sea que hay un trabajo de extractivismo muy grande y tienen su redituabilidad, que nosotros no la estamos viendo como población. Ahí va. Lo que es el interior, porque es donde están las mineras, están sufriendo mucha pobreza, porque no mejora el interior a pesar de las grandes regalías que supuestamente deja la minería y que nosotros sabemos, porque por algo vienen tantas empresas del exterior. Si no se pudiera trabajar la minería o no dejaría las riquezas que deja, no vendría nadie, pero esto no es así. No, me parecía importante... Entonces, ¿a dónde está la plata? ¿A dónde está la plata? En salud, en educación, en seguridad no está.
Me parecía evidentemente. importante resaltar Nosotros- eso porque no es una provincia pobre, ¿no? Uno tiene la idea de que son provincias pobres, es una provincia con muchos recursos naturales y con una Somos pobres, capacidad somos productiva provincia- enorme. Son provincias, es una provincia pobre para el pueblo. Exacto. Porque nosotros vemos, nuestro gobernador es dueño de todos los sanatorios, o la mayoría de los sanatorios, de las farmacias, de concesionarias. Ahora nos hemos enterado que ha comprado un banco en La Rioja. Entonces, la pobreza viene dirigida para el pueblo, no para nosotros. Y nosotros estamos exigiendo que se nos pague con plata que realmente existe en el gobierno. Porque la plata está, nada más que está distribuida para arriba y no para abajo para sus ciudadanos. Soledad, gracias por este ratito. Queríamos asomarnos a la realidad catamarqueña. Muchas gracias. Si me dejas acotar una cosita Sí, dale, chiquitita, nosotros, bueno, además del básico que pedimos de 1.300.000, pedimos el diálogo con el gobernador que nos reciba. Vamos a hacer una manifestación que esperamos también que sea muy convocada porque van a venir muchas delegaciones del interior. Va a ser el miércoles 12 a las 19:30 en la Plaza 25 de Mayo. Y además pedimos estabilidad laboral porque muchos docentes están en una condición que se llama interino, que es algo entre suplente y titular. Sí. Nosotros pedimos que se titularice, que es algo que no se está cumpliendo porque por estatuto tiene que hacerse 2 veces al año y no se está realizando. Y además la cobertura de cargos vacantes que hay en las escuelas. Hay muchísimos alumnos sin clases aún. Y la ministra de Trabajo, Verónica Soria, es la que se toma las atribuciones acá de elegir qué alumno puede tener clases o no, vulnerando el derecho a la educación y vulnerando la continuidad pedagógica, vulnerando el acceso al trabajo de los colegas que están desempleados o que tienen pocas horas. Entonces esos son los 3 reclamos principales que nosotros exigimos porque nos corresponde, porque es el derecho a la educación, porque es el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad. Y bueno, esto pedimos, que el gobernador nos reciba a los docentes autoconvocados. Soledad, gracias. Gracias a ustedes. Placa, dale. Atención. Duro informe de la Unión Industrial. Fue duro. Informe. Más del 50% de las empresas bajaron la producción. Advierten crisis industrial masiva. Escuchemos, Rapalini, Guido Carelli, Radio con Yo Vos. creo que realmente ser empresario en Argentina, y conozco miles y miles de empresarios, es una tarea titánica. No creo que haya empresarios en el mundo que se tenga que adaptar a tantos cambios y a tantos problemas como le pasa al empresario argentino. Ahora, Entonces, Rapalini, yo soy un gran defensor del empresario argentino. Eso es lo que te quisiera decir. Sí, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grimman, dijo la semana pasada que muchos comerciantes iban a quedar en el camino en esta reconversión que plantea el gobierno. ¿Usted cree que también muchos industriales se van a quedar en el camino o tienen que quedarse forzosamente en el camino? Mira, nosotros vamos a trabajar para que la mayor cantidad de empresas se adapten a esta nueva etapa, a una etapa sin inflación. La inflación... Bueno, Rapalini trabaja con empresas mineras, ¿no? Tiene intereses mineros, es uno de los pocos sectores que le va bien en la Argentina. Por eso quizá uno esperaría de la Unión Industrial un discurso un poquito más fuerte cuando la industria está en caída permanente. A ver, Lur, dale. Ahí tenemos uno de los datos que compartíamos hace rato, ¿no? Cayó el desempeño industrial 7,5%, la mayoría de las empresas tienen una baja de producción, 22% de las empresas reduce los puestos de trabajo, o sea, no hay nada para celebrar como para decir. Y después hay un fragmento, en uno de los textos del informe, ¿sabes lo que dice? Que el peso de la industria en la generación de riqueza de nuestro país está 100 años para atrás. Mirá, tenemos la crisis industrial masiva, es un informe de la UBA, y toma 2026, dice 22 de 24 sectores cayeron en la era Milei. Acá estamos haciendo un balance, si querés, en lo que va de estos años. Metalúrgica, calzado, curtiembre y construcción son las más golpeadas y registran
caída entre el 20 y el 25%. Pero si vas a las otras áreas, también tienen caída. Ahora, el peso de la industria, te decía, tenemos que ir a antes de la Segunda Guerra Mundial para estar en el panorama que estamos. El peso de la industria en nuestro país estaba en el 2023, cuando llega Milei, en 17%. Hoy está en 13%. Terminamos 2025 en 13%. Antes de la Segunda Guerra Mundial, dice el informe de la UBA, estamos en los peores, el índice en peor en 90 años. Ahora, Lara, Santiago, a los dos les pregunto. Ustedes decían recién, bueno, no, o sobre todo Lara, ¿no? Decías vos, no hay alternativa, no se ve alternativa, ¿no? La gente sigue acompañando porque no hay algo. ¿Los industriales también tienen la misma lógica? No, los industriales habrá que ver cómo se comportan y hacia dónde se reconvierten. El sector industrial, digo, no es lo mismo medir la opinión pública, que es una persona en su mayoría de clase media, media baja, que no tiene muchas opciones, a quizás un industrial que tiene otra espalda, otro acceso al financiamiento. Sí sabemos que tanto la industria como las personas, el acceso al financiamiento para poder reconvertirse o salir adelante, hoy está bastante cortado en la Argentina. Nunca tuvo niveles europeos, pero hoy en día está bastante recortado porque especialmente el año pasado, y eso lo vemos en los niveles de endeudamiento que hoy tienen las familias, fue un endeudamiento a tasas muy altas y con instrumentos bastante poco sanos para la economía familiar, como las tarjetas de crédito o las billeteras virtuales. Hace un tiempito, en diciembre, le preguntábamos a la gente con qué instrumentos se había endeudado y ya, bueno, los datos de tarjetas de crédito y billeteras virtuales los podemos ver en el Banco Central, pero también tenemos otro dato dentro de la encuesta, que es el 20% ya empezó a pedirle a familiares y amigos, y el principal motivo de endeudamiento es para cubrir los gastos del mes, digo. Entonces, más allá de que la industria esté pasando por un mal momento, digo, y que tendrán otros instrumentos y tienen otra fuerza también para ir a discutir con el gobierno, para las familias es una situación distinta porque la fuerza y la fortaleza está dada por quienes lo puedan representar en el sistema político, y es eso hoy el vínculo que vemos que está por lo menos dañado. Santi. Yo coincido en casi todo lo que dice Lara, sobre todo en esta descripción de cómo es hoy la lógica familiar del no llegar a fin de mes, una de las principales preocupaciones que hay, vuelve la inflación a ser parte de esa preocupación, el endeudamiento, el desempleo. Digo, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo entiendo, pensando para más adelante, es que si vos tenés esta dinámica económica familiar, vos tenés un gobierno que tiene un 30% de apoyo, sabés que hay un 60% que ya casi no quiere saber más nada con este gobierno. En la última encuesta nacional que hicimos, de lo que se le dice la pulsión de cambio, más del 58% no quiere que continúe el gobierno de Javier Milei. Entonces, lo que yo no puedo dejar de pensar y sobre todo transmitirle a la sociedad es que hay otra alternativa. Lo que pasa que me parece que claramente todavía no está sujeta a ningún actor político en particular. Digo, hay algunos que ponderan un poco más que otros, hay unos que tienen niveles de conocimiento más grandes, hay unos que se plantan directamente como la confrontación estricta hacia el modelo de Javier Milei, que creo que es claro de quién estoy hablando. Entonces, porque me parece que también es, y lo dijo el otro día en la apertura de sesiones el gobernador Kicillof, dijo, la alternativa que se proponga no tiene que ser solamente contrarrestar a Milei, no tiene que ser solamente no a Milei, tiene que haber un esquema programático por detrás. Ahora, con esta realidad, sí, Agus, con esta realidad que vos tenés en la Argentina, ¿vos cómo le vas a decir a los argentinos que le vas a mejorar su situación personal, familiar, económica, de todo lo que estamos hablando, a un año y medio de la elección y con la incertidumbre en la cual está sumida no solo el gobierno de Javier Milei, con eso, sino pero, el contexto internacional? Yo coincido con vos en que cuando hay una determinación de cambio en la sociedad, eso es como el agua, ¿no? Termina encontrando su salida y encontrando cómo. Yo no tengo duda de eso, estoy de acuerdo con vos, pero más allá de eso, digamos, tenemos dirigentes que en la gremial empresaria no quieren saber nada con una alternativa. Lo que dice Rapalini, sí, lo que dice Greenman, es yo no quiero saber nada con una alternativa a esto. Quiero que este señor, que se llama Javier Milei, sí, este ministro de Economía, que se llama Luis Toto Caputo, se quede para siempre, mejore las condiciones y nosotros, pero no queremos alternativa. ¿Por qué? Ahora, vos para gobernar,
en un futuro te tenés que sentar con estos actores, que son los actores de la vida política argentina, Sí. y decir al empresariado, che, quiero hacer, la verdad que mi proyecto político es industrialista. Los industriales de la Argentina están diciendo, no quiero industria. No les interesa, es algo parecido pasó en Brasil. Ahora, ¿cómo? Y el ministro de la industria de Brasil lo que dijo es, nuestro error fue tratar de convencer al empresariado de Brasil cómo hacer plata. Claro. Porque Rapalini es muy fácil, está diciendo, ustedes se van a ahogar en este barco en el que todos navegamos, pero él tiene no un bote salvavidas, tiene dos. Bueno, es como ahí- Titanic. O sea, ahí- es muy sencillo decirle, hay gente que se va a quedar en el camino. Esto lo vimos en el Focus, creo que lo hablé con vos una vez, donde una votante, en este momento era del PRO, con una situación, nivel socioeconómico medio alto, que dijo, yo sé que hay mucha gente que se va a caer de este sistema. Claro. Yo lo único que quiero es no caerme con ellos. Claro, El no es caído mi es el problema. otro, ¿no? El caído es el otro. La lógica de esto, el caído es el otro. Hay un Entonces, dato que Pero ya... entienden lo que planteo. Perdón, claro. hay un dato que... Empresariado que no quiere Pero es que hay un saber empresariado nada que- con una alternativa a esto. Bueno, Nada. pero ese empresariado Pero es nuestro tiene un empresariado, voto, sí, claro. Agus. Cuando No, va a a mí me parece Rapalini que hay un vale dato voto. que refleja esto y es, hacían referencia antes al balance cambiario del Banco Central y uno ve los dólares que entran y los que salen y si bien las empresas argentinas están emitiendo ONs y buscan las grandes, buscan financiamiento externo y están consiguiéndolo, el mayor problema que tiene el gobierno es que las personas están sacando todos sus dólares afuera, ¿no? Son 3.500 millones de dólares que se le va. Esas personas no somos nosotros. No. Eso tiene que ver con los dueños de la Argentina. Ni ¿no? van a votar una Y con- alternativa. No, Te quiero claro. decir, Está bien, los pero ¿me que... entienden que es difícil? Pero, el planteo? Vos pero dices, nosotros la o clave, pero nadie ahí quiere volviendo al escuchar al futuro, otro. Sí. volviendo al futuro, el desafío del próximo gobierno es convencer a los propios argentinos, dueños de las grandes empresas en su grande mayoría, que se queden en la Argentina. Ese es el desafío, porque hoy todos los industriales que se dicen golpeados van cerrando la persiana y se van afuera del país. Y tienen gran talento. Yo en eso coincido con lo que dice el presidente de la UIA. Hay gran talento empresarial eso argentino. sin duda. Ahora, lo que necesitamos es, muchachos, sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo, porque no aguanta el país solamente con el fracking y con las mineras, que lo decía la misma docente de Catamarca. Pero, Entonces, chicos, o nos sentamos y tenemos nos un ponemos de presidente acuerdo o que no dice, llega. le voy a bajar los aranceles a todo. Voy a dejar entrar todo de afuera. No los voy a proteger. No les voy a bajar por ahora, no les voy a bajar los impuestos tampoco. Y los industriales argentinos dicen, bueno, me gusta, es raro, es complicado, No, para la oposición pero es porque- complicado. porque Pero están ahí haciendo- hay una, no es, me parece que no es un me gusta, Claro. sino que es lo que hay enfrente no me gusta bajo ningún punto de vista, entonces Perdón, Lara, me he quedo con esto. ganado mucho con ese modelo, pero no me gusta. Pero no me gusta. Claro, y hay una parte porque es de la verdad. sociedad, hay un dato que a mí también me interesó mucho o que me llamó mucho la atención de todos estos que venimos relevando durante todos, y lo hemos hablado un montón de veces con vos, ¿no? La brecha por edad y género. No solamente son los empresarios o los dueños de la Argentina los que dicen, esto no me está haciendo bien, pero lo que está enfrente no lo quiero, sino que hay una porción de la población, y son los menores de 39 años, que también dicen, no, yo a ese pasado no quiero volver, ya los vi a mis viejos, eso no. Entonces, frente a eso no, prefiero, y ahí es donde yo hago hincapié en esto de falta un proyecto alternativo que genere un interlocutor para esa porción de la sociedad que, de nuevo, en 2025 fue el 50% del padrón y en 2023 va a ser casi el 53% del padrón. Ahora voy a seguir con esto porque tengo una pregunta para... 2027, perdón. Tengo una pregunta para los 2023. dos que la tengo en la cabeza hace mucho tiempo, se la voy a hacer a ellos, van a tener que contestar. Pero seguimos recorriendo el país, dale. Atención. Tensión policial provincial. Estamos hablando de efectivo. Policías y estatales reclaman aumento salarial. Por ahí tampoco te cruzaste las imágenes, pero esto pasó en Jujuy esta semana. Esta semana. Lo que ves ahí son familiares, algunos familiares de policías, también hay estatales, pero hay familiares de policías y policías retirados. Porque, claro, empieza a crujir
el Estado en sus diversas versiones, en Catamarca docentes, en Jujuy policías. Estamos en comunicación con Álvaro, policía retirado, que nos va a ayudar a contar lo que pasó. Álvaro, gracias por atendernos por este ratito. Contanos cuál es la situación ahí en Jujuy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, esto inició semanas antes, cuando se toma conocimiento de que bajo un decreto ministerial hubo un aumento. Ese aumento no beneficiaba a toda la policía, sino a un sector. Hablamos de la plana mayor. Es por eso que este aumento discriminatorio causó mucho revuelo y molestia en el personal subalterno que no fue beneficiado con el mismo. A raíz de eso, el día miércoles se llama una convocatoria de familiares, personal retirados de la fuerza, para que se hagan presente en Plaza Belgrano, solicitando que sea al gobierno que tenga empatía y que se haga un aumento equitativo que involucre a todo el sector, no solo a una parte. Álvaro, contame cuánto gana un policía que recién inicia en Jujuy. Hoy el básico de un policía que ingresa a la fuerza de seguridad es de 236.000 pesos. Con todos los ítems que arrastra, hoy un agente está cobrando 1.316.000. Álvaro, en ese marco, digo, uno entiende que cuando la policía moviliza a sus familiares es porque la situación es extrema, porque no queda más alternativa. Sabemos que la policía no se puede agremiar, no tiene posibilidad de sindicalización, y son los familiares muchas veces de los policías los que hacen el reclamo. ¿Qué les dice el gobernador Sadir a ustedes? Bueno, nosotros en el día miércoles, cuando intentamos presentar un petitorio, nos manifestaron que el gobernador no se encuentra en la provincia. Sí, fuimos recibidos el día jueves, nos entrevistamos con el ministro de Seguridad, jefe de policía, donde ellos nos dijeron que tenían que ver y analizar tal situación. Tengamos en cuenta, ¿no?, que hoy la canasta básica familiar está muy por encima del sueldo que hoy percibe un agente. Tengamos en cuenta también que no se pagan los recargos, no se paga por riesgo nocturno. El pago por riesgo nocturno es muy bajo, hablamos de 1.400 pesos, y tengamos en cuenta que hoy el policía es el que hace un trabajo complicado, es decir, arriesgando siempre su integridad Álvaro, física. Sí. Sabe que lo que empezó como una manifestación pacífica casi termina en una rebelión, casi toma, ¿no? El nivel de desesperación de las familias es tal. Entiendo que ustedes están pidiendo un incremento importante, teniendo en cuenta lo que pasó en Santa Fe, ¿se acuerdan, no? El gobernador Puyaro, después de las manifestaciones, tuvo que aumentar el 40%. ¿Cuánto piden de incremento y cuánto ofrece la provincia? Hoy, en la actualidad, se están haciendo presentaciones. En el día de mañana, nuevamente tenemos que hacer una presentación con un petitorio, donde se solicita al gobierno la consideración de un aumento salarial que vaya al básico, y también que se pague, como corresponde, el riesgo nocturno, que hoy está muy bajo. Como les dije, 1.400 pesos, no cubriendo eso, ¿no?, todo el salario que esto arrastra, sí, llegando así a un total, como les hice mención, de 1.300.000 pesos. Eso es lo que piden, pero el gobierno, ¿qué ofrece? ¿6%? No, hoy cobra un agente 1.300.000 pesos. Sí. Estamos muy por debajo de la canasta básica. Nosotros solicitamos que el sueldo del agente se equipare al costo de vida, que hoy es altísimo. Tengamos en cuenta, ¿no?, toda la carga familiar que el policía tiene. Hablamos que en muchos casos no se está pagando, como le hice mención, los recargos tampoco se pagan, el riesgo nocturno. Muchos compañeros tienen una carga familiar, muchos tienen hijos con discapacidad, y eso no se está teniendo en cuenta en el tema salarial, afectando así
la parte económica de los policías que hoy se encuentran en actividad, que también involucra también al servicio penitenciario, que también están sumándose a este reclamo. Álvaro, ¿van a volver a movilizar esta semana? Sí, en el día de mañana se planea hacer una presentación nuevamente de un petitorio donde se solicita al gobierno la suba y el incremento de un 20% al sueldo básico. Álvaro, gracias por este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba Álvaro Vargas desde Jujuy contando en primera persona lo que pasa con la policía. Te contamos Catamarca hace un rato, docentes, paro, movilización de nuestra semana. Te contamos Jujuy recién, paro, movilización de los efectivos policiales esta semana. Y dijimos dos de todas las que pasaron en el país. Durante este diciembre que pasó, hubo algunas provincias que tuvieron muchas dificultades para pagar los aguinaldos, muchas dificultades. Otras que tuvieron que esperar la autorización del gobierno nacional para endeudarse, para poder pagar esos aguinaldos. No sé, a mí me da la sensación que a veces, solo a veces, el futuro de la Argentina uno lo ve en un espejito retrovisor, ¿no? Y yo veo estas imágenes de Jujuy, Catamarca, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en la Patagonia, puntualmente en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, y me da la impresión de estar viendo el comienzo de 1994, cuando algunas provincias, como Santiago del Estero, entraron en cesación de pago y no pudieron pagarle. A eso pasaron 2 años, después en el 96, Cutralcó, Sahuilco, Tartagal, los piquetes. El final de todo ese proceso fue el 2001. El gobierno está a tiempo. No digo que vayamos inexorablemente a terminar en una crisis de esa magnitud, pero estos síntomas que aparecen en el interior del país dan cuenta que algo está pasando y que el gobierno tendría que tener en cuenta. ¿Dónde tengo el móvil? Corrientes, dale, vamos. Leo Carlini, querido, buenas noches, bienvenido. Agustín, buenas noches. Esto es una postal, ¿no?, de lo que ustedes estaban contando. Está pelada la calle Corrientes a 150 metros del obelisco, esta insignia porteña tan importante. Pero veíamos el registro de algunas pizzerías vacías en la parte de afuera y algunas mesas también en el interior. Y esto que va impactando, como veníamos contando, en la canasta básica de alimentos. Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Crónica. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo viene el tema económico? Complicado, como en todos lados. Complicado. Canasta básica de 820.000 pesos. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Está complicado comprar alimentos? Y sí, hay también como gente que está en negro también, ¿no? Me imagino. Muchas también. ¿En tu caso estás en negro? No, yo no, por suerte. ¿Y de qué estás trabajando? En una fábrica de plástico. Bien, ¿y cómo viene la producción ahí? Bastante bien, por suerte. Es un rubro que no fue bastante afectado con el tema ¿no? Pero bueno, está complicado como en todos lados. Muchas gracias. No, de nada. Ahí está, el tema del endeudamiento, ¿no? Es otro de los temas que queríamos tratar de preguntar. Vamos a incluirnos acá en una cena. ¿Cómo les va, chicos? No quieren saber nada. ¿Cómo les va? No, tampoco. Bueno, están comiendo. Pero fíjate, muy poca gente. Vamos a intentar acá con esta pareja. Tenemos que caminar varios metros para conseguir gente. Están viendo precios, ¿Están mirando precios, chicos, o no? No. Estamos viendo qué comer. Estamos viendo qué comer. Viendo qué comer. Salimos recién de ver una obra de teatro muy buena, así que bien, disfrutando un poquito, viendo de comer y siguiendo paseando. ¿Y cómo está la economía? La economía está ahí. Complicada. Complicada, ¿no? Sí, se decide. ¿Muchas deudas? Digo, tarjeta. No, tratamos de estar al día en lo posible, pero bueno, cada vez se hace más difícil. Pero bueno. De no usarla. Exacto. Bueno, que disfruten. Dale, gracias. Ahí volvemos, Hola, Lito, chicos, querido. ¿cómo Gracias, andan? Leo, gracias. Uy, perdón. Ahí volvemos. Bueno, 2 testimonios así al pasar de Leo Carlini. Nada, uno recoge en Corrientes esto habitualmente, ¿no? La gente que tiene para darse un gustito, pero dice, che, la economía está muy, muy jodida.
Cuando empezaste a laburar en Uber, hace 2023 me dijiste mediados, dijiste, bueno, pensaste que era un tiempo. ¿Y de acá a futuro qué pensás? Con el panorama universitario. Hoy, mi situación económica no mejoró, o sea, en mi caso en particular yo no tengo capacidad de ahorro, todo lo que hago es para llegar a fin de mes. Y también me preocupa mucho la situación en general de la universidad, es como que eso también repercute en todos los aspectos de la vida. En particular yo trabajo en la Universidad de Moreno y en la Universidad General Sarmiento. A la Universidad General Sarmiento tengo que nombrar, sí, tengo un amor profundo, yo ahí estudié, me gradué, trabajo. Esa universidad son universidades del conurbano. Ahí los pibes y las pibas que van no es la elite, la casta, ¿no? Los más ricos de Argentina. Son gente de José C. Paz, de Moreno, de San Miguel, de Malvinas Argentina. Son pibes que quieren ser ingenieros, profesores. Y sobre ese sector de la sociedad es donde se está haciendo el ajuste, ¿no? A ellos se les está recortando los insumos de los laboratorios para que puedan estudiar. A ellos son los que les recortaron las becas. En la universidad nuestra hay una escuela secundaria sin edificio. O sea, lo que se hace es en un momento del día se cierran con unas rejas parte de la universidad para que pueda funcionar la escuela secundaria. Enfrente está ahí los cimientos del edificio que lo paralizaron. Y los docentes lo mismo. Vos pensá cuántos docentes, un programador, un profe que sabe programar, ¿cuántos programadores van a venir a la universidad por 250.000 pesos, por 500.000 pesos, ¿no? O sea, todos están migrando al mundo privado. Sí, solo por amor, ¿no? Exacto. Y vos mencionabas recién lo de los 90. Esto en la universidad ya pasó. Pasó en la década del 60, con la noche de los bastones largos y la fuga de cerebro. Pasó en los 90 y vos también dijiste cómo terminó en el 2001. Bueno, acá está pasando lo mismo, ¿no? Ahora, Juan, vos que tenés relación con los pibes, sí, no, que das clase, Lara ahí decía, bueno, la gran porción del padrón, ¿cuánto dijiste, Lara, para el 2027 del padrón menores de 39? 53. Alrededor del 50, entre el 50 y el 53% va a tener menos de 39 años. Bueno, muchos de esos, o algunos de esos, o la porción que puedan ir a la universidad, es un universo que va a definir el futuro de la Argentina. Sí. Que va a definir efectivamente por el peso en el padrón el futuro de la Argentina. ¿Qué ves cuando charlas con ellos? Porque la mitad, como en todos lados, habrá votado a Milei. Mira, eso un poco, el otro día tuvimos una asamblea, yo eso lo discuto un poco, obviamente entiendo que en el sector de los jóvenes no hay, pero qué sé yo, a mí me parece que nuestra tarea primero es un poquito prestar el oído. Escuchar, ¿no? Más que hablar. ¿No? A mí me parece que ahí es donde a veces fallamos, donde queremos decirle, bueno, nosotros justo hoy estaba así mirando, nosotros hicimos un video contando los motivos de los paros que se vienen, dedicado a los estudiantes, donde participamos muchos docentes de la universidad contándoles nuestra situación, y vos veías todos los comentarios en nuestro video que se viralizó, y eran todos comentarios de estudiantes diciendo yo soy estudiante y los bancos, no se puede trabajar así, vemos el deterioro en la universidad. Ellos mismos lo ven, yo decía recién lo de las becas, el bondi, las condiciones en las que viven, eso también. Vos lo que vas viendo en la universidad es desgranamiento en la medida que avanza el semestre. Tal vez vos tenés mucha inscripción al principio del cuatrimestre. Vos decís desgranamiento, decís, bueno, arrancan chicos que piensan que pueden cumplir con la carga horaria, con los gastos que implica estudiar, porque es gratuito, pero tenés que tener una moneda para estudiar, o tenés que dispensar por lo menos el tiempo para estudiar. Hay una cantidad que empiezan y no llegan a terminar el cuatrimestre. O sea, en menos de un cuatrimestre hay una merma que tiene que ver con lo económico, ¿decís? Sí. ¿Eso es uno de los principales motivos? Sí. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Avellaneda de Economía, una de las primeras materias, y llegan al final del curso el 50% de los que se anotan. ¿Pero por tema económico? Y porque lo económico también se atraviesa se me enfermó mi abuela, se enfermó mi mamá y no hay quien lo cuide. Y preguntás en el aula, ¿y cuántos trabajos trabajan? Sí, ¿cuántos trabajan? Y tienen 2 trabajos también los estudiantes. Claro. Y tenés que tener 2. O sea, yo doy clase además los viernes de 6 a 10 de la noche. Los agarrás liquidados. El que viene, hace muchos años que doy en ese horario. Es un horario tremendo. Y otro dato que empezó a pasar, que hace un par de años no pasaba, es que los pibes aguantan con agua, mate o un saquito de té en un termo. No hay nada. Digo,
los docentes que podemos llevar unas masitas, unas galletitas y se come. No es que no se come, porque ahí viene el estudiante de laburar todo el día con hambre. Y la parte no visible es, además, la universidad no solo enseña, en la universidad se investiga, se hace extensión. Todas esas cosas están paradas porque no hay plata. Se sostiene la parte de docencia con una sobrecarga sobre los docentes, con tiempo, con duplicación del trabajo, con mayor estrés, pero todo lo otro que no se ve, que es lo que además garantiza el desarrollo a futuro, está todo parado. Ahora, yo agarro estas postales, la que me cuenta Delfina, la que me cuenta Juan, de las universidades, la que tengo en Jujuy con los policías, la que tengo en Catamarca, de Lustramax para acá, la que quieras, FATE, Lustramax, Whirlpool, Metalfor, no sé, de memoria, uno puede nombrar 10, 15 empresas y historias en primera persona que hemos contado acá, de gente desahuciada, en términos políticos, sin esperanza, en algunos casos, sufriendo en primera persona. Hablábamos en FATE la semana pasada, o hace 15 días, con una de las mujeres de los trabajadores que estaba desesperada porque los chicos tenían que empezar las clases y no sabía cómo iba a hacer para mandar a sus hijos a la escuela ni para comprarle los útiles necesarios para que comiencen la escuela, porque cuando se cae un trabajo en blanco se cae el sindicato que te da los útiles, se caen un montón de cosas atrás del trabajo en blanco que el monotributo nunca te va a reparar, jamás. En ese marco, digo, yo entiendo lo que dicen ambos respecto de la falta de visión de la gente, de una alternativa opositora a este gobierno. Ahora, lo que me parece a mí es que si esto no cambia, si no hay un buen batazo, el gobierno perderá contra sí mismo, pero el gobierno se va a volver poco competitivo en términos electorales. Lo dijo hoy hace un ratito. Mi único competidor es mi gestión. Mira, coincido con Milei, no lo puedo creer. Dijo, es la realidad. Bueno, porque a Cristina ya la puso presa. Bueno, y él lo dice, él también lo dice, que él la puso presa a Cristina. Está orgulloso, él le prometió seguir presa. Que va a seguir presa. Sí. El tema, yo voy a tomar algo que vos decías antes, Agus, sobre el interior del país, o el mal llamado interior del país. Voy a tomar lo que decía Lara sobre el segmento este de menos de 39 años, que va a ser más del 50% del padrón para el año que viene. Nosotros creemos, tenemos un trabajo que hoy no lo pude traer porque estaba todavía, nos tocó terminarlo el sábado y domingo y preferimos que el equipo descanse. Pero creemos que los jóvenes de 34 años para abajo, que más o menos son el 42%, y el interior del país son donde se va a dar una disputa interesante pensando en el 27. Son los que le van a, si querés darle la respuesta a Milei de esa pregunta que se hizo hoy, o eso que él plantea de la realidad es la que me va a mí acondicionar o no, porque recién lo veíamos ahí en la calle, que seguramente esas dos personas que vimos más o menos entrarían en esos targets de etarios, donde se dan cuenta que la economía no está bien, donde creen que, le dicen, estamos cada vez peor, pero es esto, no encuentran hoy la alternativa a Milei. Yo creo que va a aparecer esa alternativa a Milei. Creo que como Milei tiene rivales con los que ya perdió o con los que puede perder, nosotros en ese estudio lo que estamos viendo hoy es que en un escenario de balotaje estamos casi en el orden del empate técnico. Sí, o sea, la Libertad Avanza ganando, pero un orden de empate técnico. Entonces, esos lugares, el interior, lo que veíamos recién, Jujuy, Catamarca, el norte del país, el centro, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, los conurbanos de esas provincias, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que son los más afectados o los que van a terminar siendo afectados por este plan económico, donde solamente el 10%, según nuestros números, de los argentinos tiene capacidad de ahorro, el resto vive y sobrevive a pesar de lo que crea Javier Milei. Me parece que ese quiebre sobre la alternativa se va a terminar dando cuando, lo dijo también Kicillof, que lo voy a poner sobre la mesa, cuando dijo, no sos vos, es Milei. No sos vos Argentina, es Porque Milei, claro. hay una cuestión que nosotros lo vimos mucho en los grupos focales y que también lo hablamos acá y también tiro el chivo del documental que hice donde hicimos un capítulo en la universidad y lo que cuenta acá la docente o la economista, pasa eso mismo, o sea, los docentes y estudiantes universitarios ahora comparten el mate con galletitas, pasa con los despidos de las fábricas. FATE es un caso rozante, pues son 900 puestos de trabajo, pero todas las pymes que cierran todos los días, que tienen 10, 15 trabajadores, los que se quedan sin laburo, que hacía 15, 20 años que laburaban y lo perdieron, muchas veces, y esto nos lo dicen, creen que es por su culpa. Bueno, sí. Creen que es una responsabilidad es perverso. Personal. Entonces, lo del desempleo es perverso. Ese quiebre que ¿no? se va a dar, porque indefectiblemente se va a dar, cuando esa Argentina diga, la verdad que no soy yo, porque si Lourdes se queda sin laburo, Cristina se queda sin laburo, Cristina se queda sin trabajo, 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 Cristina
Si Laura se queda sin laburo, si yo me quedo sin laburo, no soy yo. Claro. Es mi ley. Y cuando se dé eso, las condiciones van a estar apropiadas para que la oposición, la principal, el peronismo, pueda reducir todas las internas que hoy tiene, que uno puede considerar personalmente son innecesarias, y decir, bueno, tenemos un candidato que mide 40-45 puntos de imagen positiva a nivel nacional, tenemos un candidato que le está peleando casi igual en un escenario de balotaje a Javier Milei. Bueno, la vida creo que se reduce a las matemáticas, que el presidente sabe mucho de matemáticas. Regla de 3 simple. Ahí una nota al pie sobre eso. En el momento en que se dé ese escenario, si la alternativa no tiene un proyecto alternativo, no solamente una persona, el escenario de frustración, de una nueva frustración, puede ser más grave que la situación actual. No es solamente un nombre, tiene que ver con un proyecto. Por eso no es solo un nombre. Por eso no le puse nombre a todo el despliegue que hice recién. El tema es cómo conectás con De todos modos, ahí como para tener en la cabeza y hacer un contrapunto, cuando les preguntamos si el índice de precios y el índice de inflaciones, el índice de precios al consumidor refleja a nivel nacional, les decimos, ¿refleja tu situación actual? Bueno, el 48% dice no la refleja. ¿Sí? Y el 47% dice totalmente o parcialmente. El doble clic sobre ese totalmente o parcialmente, ¿quiénes son los que dicen refleja totalmente o parcialmente el IPC mi situación actual? Son los menores de 40 años de clase media. Entonces, ahí hay algo que es más idiosincrático y cultural que ideológico. ¿Sabes qué hay que buscar ahí? Que es muy importante. ¿Cómo viven esos segmentos? ¿Qué responsabilidades familiares económicas tienen esos segmentos? Bueno, pero son las mujeres y los papás. Las mujeres y los mayores de 40 años sistemáticamente tienen una mirada negativa. Como sub 40 puedo hablar. Tengo 37. Así que aferrate a eso. Tengo 37, me aferro. Presa la quiero, 37 tiene. 37. 37 presa, por eso. ¿27? No. Fina, impecable. Me preguntaron, ¿qué hiciste para tus 40? Y me ofendieron. No, 37 tengo todavía. No, un par de cosas. Yo creo que el programa de Milei va a hacer que empeore la situación de las mayorías del pueblo trabajador, porque la desregulación del mercado de vivienda se empieza a ver, porque si bien reactivamos créditos hipotecarios, la vivienda está muy cara y no tiene comparación con los sueldos. Hay una frustración y además se viene el combo de lo que le llamamos la macroprudencial, que es esta idea que Caputo empieza a explicar de para que vengan los dólares del colchón, le voy a permitir a los bancos prestar esos dólares. Y entonces ese endeudamiento que va a haber en dólares para comprarte la micropymer que se te rompió o para comprarte un par de zapatillas, cuando estalle, porque te quedaste sin laburo, te quedaste con una deuda en dólares, no en pesos. Entonces el endeudamiento sobre las familias, cuando se desregule la macroprudencial, puede ser mucho peor. Entonces, hay todavía, a pesar de haber perdido la reforma laboral y un montón de cosas, todavía hay elementos que tenemos que frenar en las calles que son súper importantes para la vida cotidiana de la gente. ¿No estaba prohibido en Argentina que los bancos presten en dólares a quien no podía pagar en dólares? Eso es lo que van a levantar. Esa es una ley del 2001 que el gobierno quiere sacar y dice, bueno, ahora préstenle en dólares a los que quieran. Es responsabilidad de los bancos. Seamos un poquito como 2001, está diciendo el gobierno. Exacto. Es una manera de generar, de que se muevan los argendólares, de que los dólares que están en la Argentina se muevan, pero eso te dolariza la economía. Y eso es muy peligroso, porque además cuando tenés el boom de la fintech, donde... Por cierto, más que ponerle un salvavidas a la irregularidad y la mora que tiene Mercado Pago y otros, lo que hay que decir es que por favor dejen de prestar a tasas usureras de arriba del 1000% de costo financiero total, porque hay que hablar de las tasas de algunos sectores cuando hablamos de endeudamiento de las familias, porque lo que hacen es tremendo. Vos estás manejando un Uber y te faltaron 300.000 pesos para pagar la cuota de materiales o algo así en la escuela, se lo pedís prestado a Mercado Pago y te cobra 1000% costo financiero total. Claro, pero te lo da en el momento desde el celu mientras manejas y por lo tanto te lo resuelve, entre comillas, lo resuelve, pero te es incendia. usurero. Pensando en lo que dice Delfín, lo que decía Lara, quizás no hace falta un programa. Quizás hace falta hablar de las cosas
que le preocupan a la gente de verdad. No, pero Digo, ahí el simplemente... endeudamiento, digamos, tener que endeudarte con Mercado Pago a tasa del 1000 para comprar los materiales del pibe es una tragedia para las familias argentinas. Tener que pagar la carne en cuotas es una tragedia. Digamos, por ahí el programa es más sencillo y es solucionar los quilombos cotidianos a la gente. Digo, o por lo menos decirle o prometerle que lo vas a intentar. Ni siquiera te digo, te vamos a llenar la heladera. Yo igual... Te vamos a solucionar los quilombos. Igual, humildemente, quiero retomar una frase famosa de Eva Perón, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Esto es un movimiento, la gente empezó a salir a la calle, nosotras, hoy es 8 de marzo, mañana movilizamos las mujeres, el pueblo se empieza a movilizar y el peronismo se ordena como un movimiento. Quien quiera hacer del peronismo un partido, me parezco a Guillermo Moreno, pero socialdemócrata con un programita, va a fracasar. Digo, la alternativa va a ser gestada en las calles. Entonces, hay que también tener esos tiempos, porque es lo que nos va a permitir, como peronista, y lo digo haciéndome cargo de esto, volver a representar realmente los problemas de la gente. Pensar que el peronismo tiene que solucionarlo con un focus group para bajarlo al pueblo va a ser un error. Ahora, pero al fin hay un problema ahí que tiene que ver con cómo conecto con esta sociedad que me rechaza. Digamos. Tenemos que estar donde están los conflictos de la gente, es lo que vos decís. Tenemos que hablar de lo que le pasa a la gente. Tenemos que estar en la cooperadora escolar. Tenemos que estar hablando con las mamás, con los papás, yendo a los clubes de barrio. Nosotros pertenecemos a eso, a lo que pasa en las iglesias. Tenemos que escuchar, tenemos que reiterar que no va a haber dirigente que se anime a poner la cara y a ponerle un límite al saqueo que nos están haciendo mientras Cristina Kirchner esté presa. Porque es una censura a cualquiera que se anime a pensar. Eso es lo que tenemos que hacer. Es fácil la tarea, es doctrinaria y es fácil. Y hay que dejar de mirar las peleas y estar más cerca de la gente. Ahí la alternativa va a fluir y va a aparecer. Juan, para cerrar, para despedirte, gracias por haber venido. Vuelvo a esto que no me terminaste de contestar, ¿no? ¿Cómo ves el futuro tuyo, de la diaria, de lo cotidiano, de acá a 6 meses, de acá a 1 año? Porque, bueno, los chicos le preguntan a la gente en general, che, ¿pensás que vas a estar mejor? ¿Pensás que vas a estar peor? ¿Vos qué pensás? Mira, yo en lo personal me siento como no vencido, ¿no? Es decir, que es algo que creo que... Es un montón. Sí, es un montón. Lo pienso. Y no lo digo desde un lugar... Yo encuentro que la forma de no sentirme así es compartiendo con otros, con otras, un poco lo que decía recién Delfina. Por eso intento participar de todos los espacios que se puedan, que intente como organizar un poco esto que está pasando. Obviamente hay momentos donde digo, no puedo creer esto que esté pasando, que estemos discutiendo las cosas más básicas, que tenemos derechos básicos. Miro hacia adelante y me pasa un poco esto que aparece en lo que estamos hablando ahora y me siento angustiado, frustrado, con mucha incertidumbre. Económicamente no siento que digamos que la cosa mejore, al contrario, todo indica que va a empeorar. Pero mi esperanza está puesta en eso, también en ver a mucha gente que desde abajo se va moviendo, que se va discutiendo, que hay mucha gente muy valiosa que la está peleando y eso a mí me genera esto, no sentirme vencido. Y bueno, de paso ya comento que para cerrar agradeciendo mucho el espacio, que bueno, ahora vienen las semanas de paro en la universidad, en todas las universidades del país. 16 de marzo comienza, el 16 ¿verdad? Empieza porque ahí empiezan las clases en la mayoría. Nuestra universidad empieza el paro mañana porque las clases empiezan una semana antes y después se va a seguir discutiendo. Los docentes de nuestra universidad vamos a llevar la propuesta de paro por tiempo indeterminado, indefinido, por lo menos hasta que se cumpla la ley que es lo que estamos pidiendo. Pero bueno, eso quedará a discutir después de estas 2 semanas cómo se continúa. Juan, gracias por venir. No, vos. Santi y Lara, le pregunto a los dos para ir cerrando. ¿Cuál es siempre les pregunto lo mismo, pero me asombra la tolerancia de la sociedad ante determinadas cuestiones. ¿Se achicó ese margen de paciencia? A ver, nosotros preguntamos y lo dejamos de hacer, que era ¿cuánto tiempo le das al De acuerdo, por eso te pregunto. ¿Cuánto presidente? Al principio eran 2 años, después algunos 6 meses. ¿Qué nos pasaba y que lo discutíamos? Era que cuando le hacíamos la pregunta en un grupo focal te decían 4 años. Y no te lo decía un segmento perfil de Unión por la Patria. 4 años, hay que dejarlo gobernar, el famoso dejarlo gobernar. Es que creo que un error de lo que fue el año pasado la elección era plantear un escenario de crisis institucional.
Claro, sí, la Y gente lo se que- asustó. Claro, porque las crisis, Entre otras cosas. que es el error que cometen los dirigentes, que yo no creo que sea tan fácil como decía Delfina ciertas cuestiones, es que creen que si hay una crisis que pueda acelerar la caída del gobierno, la gente lo va a decir, ah, qué bueno, sí, porque la crisis los que pierden son los trabajadores, Sí, claro. informales, formales. Entonces, esa paciencia lo que pasa es que es inevitable de que vos, y en esta situación actual de nuestra sociedad. Ahora, esto lo dice Álvaro García Linera, que también es una cuestión de la dirigencia política. Dice, muchas veces la dirigencia política cree que nuestro pueblo tiene un piso para quedar al fondo. Y no, siempre hay más abajo. Cuando vos tenés que ir y resolver la comida a tus hijos, si la tenés que pagar en 6 cuotas con Mercado Pago en la pollería, porque vas a pagar con Mercado Pago a la pollería y te ofrecen cuotas, lo vas a hacer. Claro, sí, obvio. Y así hay un montón de escalones. Yo lo que creo es que la complejidad del gobierno, tomando lo que decía Milei, y me parece que va a ser la fortaleza de esa alternativa que se presente, se represente, es que los salarios no van a mejorar. El poder adquisitivo real no va a mejorar. La inflación no va a mejorar. Con toda esa dinámica de una economía en la cual las grandes mayorías argentinas van a estar peor económicamente de lo que están hoy, y me parece que ahí es donde se tiene que trabajar. Yo algo que entiendo y tomo mucho sobre la frase que decía Cristina, de el peronismo tiene que volver a representar. Digo, estoy absolutamente de acuerdo, porque hoy la izquierda está tomando muchísimo del sector del peronismo, porque el peronismo dejó de representar muchas cosas, cede los lugares, y ahí aparece, si querés, la figura de Miriam Bregman, muy alta, que hoy no sé cuánto te va a vos, Lara, pero la izquierda tenemos en 10 puntos más o menos, altísimo. Ahora, para volver a representar, tenés que saber qué es lo que pasa. Tenés que conocer, hay que dejar el palacio, hay que dejar los escritorios, y como bien decía Delfina, hay que ir a los lugares a donde la gente la está pasando mal. Por eso yo creo que hay una gran cantidad de dirigentes que tiene el peronismo, donde eso está muy palpable. Donde vos hablas con el dirigente y te dice, sí, además porque tengo que gestionar, claro, sobre todo la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes, el 40% del padrón electoral nacional. Y decís, bueno, si hay estructura para hacerlo. Digo, ahora me llama la atención, y bueno, es una cuestión de tiempo. Vamos a citar, como recién citaban a Eva Perón, yo voy a citar al general Juan Domingo Perón. Los melones se acomodan. Alguien que me cite un radical porque me van a echar. Te lo hago corto. Nosotros sí les preguntamos, teniendo en cuenta la situación personal, en cuánto tiempo creen que va a mejorar su situación económica personal. Y ahí hay un dato que a mí me viene llamando mucho la atención desde el año pasado y que es bastante desesperanzador, que es, viene aumentando de a poquito. El año pasado estaba alrededor del 35%, hoy ya están más del 36%, que dice, creo que la situación no va a mejorar nunca. 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 Aparece el nunca. Aparece el nunca en casi 4 de cada 10 a nivel nacional. 4 de cada 10 piensa que están condenados a esta vida. Que no va a mejorar nunca, que ese porcentaje sube en las mujeres y en los mayores de 40 años, especialmente, pero después hay otro porcentaje que está en el 38, en el 39%, 38,9, en el 39%, que dice más de un año. Creemos que en más de un año. Entonces también hay casi 4 de cada 10 que te están diciendo, todavía tengo aguante. Todavía pueden aguantar. Está el que cree que nunca va a mejorar y el que todavía tiene aguante. Y ahí entre los dos, juntás casi 8 de cada 10 que todavía, por no esperanza, bancan. Chicos, gracias por haber venido. Delfina, gracias por compartir. Gracias a ustedes, un placer. Información con Lourdes, dale. Nos vamos a Malvinas Argentinas porque en estos últimos días se dio la inauguración de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Allí Leo Nardini habló de la gestión que viene llevando adelante, del compromiso, los proyectos que se vienen, siempre pensando en el pueblo. Quiero destacar el Paseo de la Laguna y su polo gastronómico. Va a ser el puntapié para un nuevo futuro en nuestro municipio. Va a terminar en lo que nosotros denominamos el distrito Malvinas, ¿no? Donde la gente se va a poder recrear, pero también donde empresarios, emprendedores van a poder invertir y trabajando entre lo público y privado poder generar espacios de calidad, desarrollar, ¿no? Esos lugares lindos que tal vez todavía hoy, nos tenemos que ir a otros
municipios vecinos o no tan vecinos para poder disfrutar. Le voy a dar una mala noticia a Milei. México se le plantó bastante a Trump. Sí. Brasil se le plantó bastante a Trump, por decir ejemplo de América Latina. Ok, ¿cómo fue? Y le fue mejor en materia arancelaria que al Chupamedia. Le fue mejor, mucho mejor, en materia arancelaria. Fueron a disputar, nosotros teníamos algunos objetivos lógicos nacionales, acceso a determinados mercados, cuestiones preferenciales, no nos dio nada a Estados Unidos, nos aplicó el mismo acuerdo comercial que a Bangladesh, no sé qué, pero no lo digo despectivamente. Grandes patriotas los bangladíes que nos bancaron en el Nos mundial. rebancan, No, pero ¿qué hacen? ¿Qué hace? Tiene un formulario que hay que firmar abajo. Ese formulario tipo. Sí, el contrato de Hablemos ahora de lo que puede ser tu fin de semana largo. Ahora se viene por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Después tenemos Semana Santa. Tenemos varias oportunidades y yo los invito a RCT Club Vacacional y Spa. Fin de largo del Día de la Memoria y Semana Santa. Tiene paquetes a tu medida, desayuno buffet,